Bienvenidos a esta edición del Chat Médico Prevem. El ser humano camina erguido principalmente por el equilibrio. Hay muchos factores que pueden ser causa de perder el equilibrio y pueden ser desde leves hasta incapacitantes al no poder mantenerse en pie. En esta edición del Chat Médico Prevem conoceremos qué es el equilibrio, las diferencias entre vértigo y mareo, los tipos frecuentes de vértigo, las señales de alarma en el vértigo, los tratamientos y la rehabilitación para atender este problema de salud. Nuestro expositor del día de hoy es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Acreditado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Cuenta con la subespecialidad en neurootología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el manejo de enfermedades de vías aéreas, trastornos de la voz, de la audición y el equilibrio. Él es el Dr. Patricio Madrid Pesqueira. Agradecemos a Vida Assistance por su apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevem. Al final, tendremos un espacio para preguntas moderado por el Dr. Alejandro López Rivas, director médico de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia y conoceremos los servicios de Vida Assistance en la atención de una emergencia médica. Dr. Patricio Madrid Pesqueira, bienvenido y demos inicio a la plática. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Doctor Patricio Madrid, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro López, doctor Alejandro López, director médico de Prevem Seguros. Gracias por estar con nosotros. Y iniciemos este tema tan interesante que el doctor Patricio Madrid nos ha preparado para esta noche, hablar del equilibrio. Doctor Patricio, tu cámara y tu micrófono están apagados. Listo, muchas gracias. Patricio, pues te escuchamos con mucha atención este interesante tema. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la presentación, muchas gracias a todos por la asistencia y la atención. Bueno, ¿por qué hablar de vértigo? ¿Por qué hablar de equilibrio? Pues como se menciona en la introducción, pues sí, es uno de los sistemas o de lo que nos permite caminar, estar acostados, volvernos a parar, percibir el mundo, ir de un lugar al otro. Así como tenemos los sentidos tradicionales, vista, oído, olfato, tacto, el equilibrio es un sistema muy importante que nos permite percibir la realidad y cualquier alteración, cualquier asunto que salga fuera de lo normal, pues es realmente, pues tiene un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Pues nosotros pensamos, bueno, pues ¿qué puede ser algo realmente desagradable o algo incómodo? Muchas veces pensamos en el dolor, pero realmente cuando tenemos un mareo, cuando tenemos un vértigo, y ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos asuntos, pues es algo muy angustiante y preocupante porque pues no sabemos en realidad qué es lo que nos está pasando. Si te duele la cabeza o si te duele la pierna, bueno, sabes dónde está el problema, pero cuando estás mareado puedes tener esa sensación de que estás indefenso, que no sabes qué está pasando. Y bueno, como introducción, como presentación, ¿qué quiere decir vértigo? Bueno, viene del latín vertere, que quiere decir girar. ¿Y qué es el vértigo? Bueno, pues es una alucinación de movimiento.
Es decir, que podemos percibir o podemos sentir que nos estamos moviendo, aunque no sea así. Cuando hablamos de vértigo, pues es una sensación, alucinación de giro, que se puede referir como un vértigo objetivo si el entorno es lo que se mueve. Los pacientes en este caso pueden decir, bueno, pues yo estaba quieto, estaba en mi cama, pero siento que todo mi cuarto se estaba girando. En algunas ocasiones se puede identificar claramente el sentido del giro. Puede decir el paciente, bueno, pues estaba en mi cama y todo mi cuarto se giraba hacia la derecha. O puede ser que es un vértigo de tipo subjetivo cuando el paciente dice que él es quien se mueve. Te puede decir, bueno, pues yo estaba bien, pero siento que yo me estoy precipitando y que siento que estoy girando. Pero recordar que esto es una alucinación, o sea, el paciente no se está moviendo, el paciente no va a ningún lado, pero tiene esta sensación que puede ser muy impactante y muy incómoda. Cuando estamos hablando tanto de vértigo, de mareo, de desequilibrio, de molestias que lo acompañan, estamos hablando de síntomas, es decir, son molestias que el paciente refiere, es algo que pues es subjetivo, pero pues le tenemos que poner toda la atención. Entonces, bueno, vértigo, nos vamos a quedar con la idea de que es algo que son giros. Y a todo esto le vamos a estudiar o le vamos a preguntar al paciente de qué características tiene esta sensación de giro, cuándo empezó, qué estaba haciendo, cuánto dura, lleva todo el día con esta sensación de giro o duró unos pocos minutos, y si estaba acostado, si estaba parado, si estaba caminando o qué es lo que desencadenó esta situación. Como vamos a ver más adelante, hay elementos paraclínicos, es decir, estudios que nos apoyan, pero bueno, nosotros somos clínicos y nos apoyamos siempre en lo que le preguntamos al paciente de entrada. Entonces, bueno, vértigo son giros, así como está esta imagen, que es una especie de torbellino o espiral, eso es lo que el paciente puede llegar a sentir. A diferencia de un mareo viene pues viene de relación con el mar, es decir, puedes sentir como si estuvieras en una lancha o en un bote, que estás tú en esa lancha y se está meciendo. Entonces, aquí ya no son giros, es nada más una sensación como de ondulación, que puede ser desde una sensación de como si fueran unas olas suaves, o puede ser un vaivén muy intenso como si fuera algo similar a una tormenta. Es importante diferenciar entre vértigo y mareo y tratar de hacer el interrogatorio lo más preciso posible, porque pueden tener implicaciones clínicas. Muchas veces no es fácil llegar a esto porque hay veces que el paciente no logra identificar, no logra tener claro qué es lo que siente. Te puede decir, bueno, pues siento un poco como que gira, pero también siento como si estuviera flotando o siento que me estuviera meciendo en un barco. También otras alteraciones relacionadas con esto es desequilibrio. Aquí es cuando las personas pueden decir, bueno, no me puedo parar derecho, estoy de pie y me tambaleo hacia la derecha, o estoy caminando y voy caminando como en zigzag, pero más como hacia la izquierda. Entonces, bueno, son alteraciones relacionadas, pudieran ser parecidas, pero es importante tratar de ser lo más claro, identificar qué es lo que está sintiendo el paciente en ese momento. Otras sensaciones también asociadas pueden ser, y así lo dicen los pacientes, siento que la cabeza la tengo muy ligera, o siento que la cabeza está completamente pesada, o pueden decir los pacientes, bueno, siento que estoy a punto de desmayarme, o hay pacientes que dicen de plano, me desmayé y perdí completamente la conciencia o el estado de alerta. Entonces, todas estas situaciones las tenemos que interrogar e identificar. Bueno, hablando de alteraciones del equilibrio, pues es algo realmente importante porque es algo bastante frecuente y tiene una prevalencia interesante. Estas estadísticas mencionan que del 20 al 30% de todas las personas
en algún momento de su vida van a tener un episodio de vértigo. Pues es bastante, es una población significativa. Y también menciona esta estadística que de todas las consultas, o el 1.7% van a estar relacionados con vértigo o mareo. Y bueno, empezamos hablando justamente del sistema del equilibrio, que es realmente una maravilla, porque integra información de varios órganos, de varios sentidos. Para empezar, el equilibrio se forma por la información que nos dan los ojos. Los ojos es pues una maravilla porque se forma la imagen que viaja a través de las partes transparentes del ojo. Finalmente la imagen se forma en la retina, posteriormente viaja por el nervio óptico, de ahí la vía óptica se cruza, se forma el quiasma óptico y finalmente da a la corteza óptica que está en la parte posterior del cerebro, la corteza visual, perdón. Y bueno, esta información visual se va a integrar con otra información que vamos a ver más adelante. Y no solo la información de los ojos, las imágenes que se están formando, sino a su vez esto se va a coordinar con la posición en la que mueven los ojos. Es decir, que los ojos están diseñados para, pues sí, identificar colores, identificar formas, pero también para seguir objetos en movimiento. Otra información fundamental para integrar el equilibrio es lo que se genera en el vestíbulo. Nosotros o la mayoría de las personas pueden entender que el oído o la función principal del oído es escuchar, pero no, el oído sirve para dos cosas, para escuchar y también genera parte muy importante del equilibrio. De manera práctica, para estudiar el oído lo dividimos en tres: el oído externo, que es la oreja; el canal auditivo externo, que es básicamente la entrada al oído. Eso es el oído externo. Luego es el oído medio, que es la membrana del tímpano. Luego estos tres huesos que se ven aquí, que son el yunque, el mastillo y el estribo. Estos realmente son huesos diminutos, de hecho son los huesos más pequeños de todo el cuerpo, miden entre los 3, 1.5 milímetros. Y bueno, esto es el oído medio. Estos están metidos en una pequeña caja. Y bueno, el límite del oído medio es la base del estribo, que se llama estapedio. Y bueno, de ahí para adelante ya empieza el oído interno. Esto es un mecanismo muy, muy interesante porque cambia energía mecánica, es decir, lo que entra primero por la membrana del tímpano es energía mecánica, es decir, vibraciones. Estos tres huesecitos se mueven y luego el oído interno hace un proceso de transducción, es decir, convierte energía mecánica en energía eléctrica, en impulsos eléctricos que van a viajar por el oído interno y posteriormente por el nervio auditivo hacia la corteza auditiva. Y bueno, esa es la parte anterior del oído. La parte de atrás del oído interno es el vestíbulo, que es lo que está encargado del equilibrio. Esto es un sensor de movimiento realmente muy especializado. Está formado por 3 canales semicirculares que tienen unas ampollas por el sáculo y el utrículo. Y esto es, si lo quisiéramos imaginar, es como un caracol gelatinoso metido en un caracol o en un estuche de hueso. Y todo esto está localizado aquí en el hueso temporal, que es el hueso más duro de todo el cuerpo. Y bueno, para fines prácticos, estos 3 canales semicirculares detectan todos los movimientos que realizamos, si nos estamos desplazando en giros, si nos estamos moviendo de atrás hacia adelante en movimientos acelerados angulares. Y bueno, los canales semicirculares con el sáculo y el utrículo forman un nervio que se llama el nervio vestibular, que viaja paralelo al nervio auditivo, recorre el hueso temporal y viaja hacia el encéfalo, donde se une con el cerebelo. Lo vamos a ver esto más adelante. Esto es como si viéramos el oído interno, sobre todo la parte del
del vestíbulo, es decir, del sáculo y del utrículo con un microscopio realmente potente. Las células que sirven como sensores ultrafinos se llaman células ciliadas, que hay de dos tipos, internas y externas, que son células como si tuvieran unos pequeños pelitos y encima hay una tapa que es como el sensor. Esta tapa se llama cúpula y hay veces que esta tapa, bueno, esta siempre debe estar en su posición, pero hay veces que partículas sólidas que están en esta zona se pueden desprender y nos dan algún problema. Entonces todas estas pequeñas células se agrupan y forman el nervio vestibular que da la información del equilibrio, que da la parte de la información que ayuda a identificar los movimientos circulares y angulares. Algo también muy importante para integrar el equilibrio es la información de cómo están nuestros segmentos corporales. Tenemos que saber siempre, o bueno, más bien nuestro cuerpo detecta si estamos acostados, si estamos erguidos, en qué posición está el cuello, si estamos chuecos, si estamos encorvados, si nuestras piernas están bien plantadas, cómo están nuestros brazos. Toda esta información es muy importante también para dar finalmente el equilibrio. Y todos estos elementos que les estoy mencionando, pues se interconectan de manera muy importante. Primero, pues lo que ven los ojos, luego lo que percibe el vestíbulo. Estos se conectan entre sí y si hay algún cambio, por ejemplo, algún cambio de posición para poder seguir manteniendo nuestro campo visual, pues el sistema del oído, del vestíbulo, le da una orden a los ojos para que paralelamente se muevan y sigan manteniendo esta fijación visual. Y todo esto, pues de manera muy, muy especial se coordina en la parte posterior del encéfalo, en esta región que se llama cerebro. Estas son vías muy, muy finas, muy interconectadas, que pues sí regulan desde los movimientos oculares, regulan el tono y la fuerza de los segmentos corporales, regulan cómo es el equilibrio, incluso también se interconectan con áreas que tienen que ver con reflejos como la náusea y el vómito. Entonces, cuando estamos interrogando a un paciente, cuando queremos saber qué es lo que les pasa, tenemos que empezar pues, cómo empezó esto, cómo ha sido la evolución, si ya lleva muchísimo tiempo con estas molestias o si empezó hoy en la mañana y el vértigo en la fase más intensa le duró 30 segundos, pero sentía que realmente algo grave le iba a pasar porque estaba girando muy violentamente hacia un lado. También le tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué es lo que mejora? Bueno, pues mejoro cuando me siento, cuando me acuesto, o mejoro cuando abro los ojos, o el vértigo se me quita si cierro los ojos. Todo eso tenemos que preguntar. También realizar una historia clínica detallada, es decir, investigar si esta es la primera vez que tienen un episodio similar, si tienen alguna alergia, si tienen alguna enfermedad alguna enfermedad de base como diabetes, hipertensión arterial, algún problema cardiológico como estar anticoagulados por algún infarto, algún problema neurológico como esclerosis múltiple. Es decir, tenemos que ser una clínica muy completa. Y también tenemos que preguntar si además de la sensación de inestabilidad o vértigo, pues esto se acompaña de dolor de cabeza, de náusea o vómito, si hay cambios en la audición, si hay zumbido, si esto, y tratar de entender como la secuencia, es decir, si hay vértigo y al mismo tiempo que está el vértigo, está bajando la audición, y si esto al final termina con un zumbido que no se ha quitado en varias horas. Entonces tenemos que ser muy, muy finos y muy completos en cómo interrogamos a nuestros pacientes. Así como estamos hablando de los síntomas, es decir, con lo que los pacientes nos refieren, pues ahora vamos a hablar de lo que nosotros podemos ver y podemos registrar. Entonces, esto es ya la exploración, lo que estamos ya con el paciente directamente. Entonces,
Todo es importante, incluso desde cómo se presentan las personas, es decir, el hábitus externo. Incluso hay veces desde que el paciente está en la sala de espera, tú lo puedes ver y si tiene, incluso se ve con un malestar general impresionante, pues el paciente se ve casi poco alineado y poco cuidado, quiere decir que sí, el malestar pues lo está llevando a sentirse realmente mal. A continuación de realizar esta exploración general, bueno, vamos a hacer una exploración de otorrino muy completa. Bueno, nosotros como otorrinos pues usamos diferentes aparatos y fuentes de luz y incluso un sillón muy específico para poder realizar toda esta revisión. Entonces vamos a ver desde oídos, es muy importante ver cómo están los tímpanos, si están completos, si hay alguna perforación, si está saliendo algún líquido, si se ve que hay algo a través de la membrana. También vamos a revisar nariz desde la parte más de adelante o de ser necesario con un endoscopio ver la parte más de atrás de la nariz. También garganta, cuello. Vamos a hacer una exploración neurológica completa. Por ejemplo, vamos a preguntarle al paciente y tratar de identificar si está bien orientado, si sabe dónde está, quién es, vaya, pero identificar si está orientado en tiempo, espacio y persona. También revisar los demás nervios craneales, ver cómo están los reflejos de las pupilas, ver que los ojos se muevan de una manera congruente. También ver si hay parálisis facial, si la lengua se mueve bien, si puede mover bien el cuello y los hombros. También vamos a revisar la marcha, vamos a poner a caminar al paciente, vamos a ver si camina normal, si tiene que abrir la marcha, es decir, dar como un paso de lado para ampliar como que la base para poder pararse y seguir caminando, o si muy claramente al caminar se va para un lado. También vamos a hacer una prueba que se llama prueba de Romberg, que es como poner al paciente con los pies juntos, con las puntas ligeramente abiertas y poner los brazos hacia adelante como si estuviera tomando distancia en la escuela. Le vamos a pedir que cierre los ojos y así con los ojos cerrados dirija la cabeza hacia arriba. Esto es un dato muy importante. Normalmente, o bueno, un paciente sano al hacer esto debe de mantener el equilibrio y no se debe de mover. También debemos de revisar las metrías, es decir, si el paciente puede seguir un objeto y tocarlo con la punta del dedo, y la prueba de Fukuda, que también es con los ojos cerrados, ponerlo a marchar en su lugar, y el paciente no debe de desplazarse más de 30 grados cada vez que el paciente da 40 pasos en su lugar. Y algo muy importante, un dato objetivo que podemos observar y que podemos medir son los movimientos anormales en los ojos. Y en este caso vamos a hablar de un dato clínico muy importante que se llama nistagmus, que son movimientos oculares rítmicos que tienen una fase rápida, que tienen una dirección y tienen una fase lenta de recuperación. Nosotros de manera práctica pues no nos podemos meter al oído interno y ver qué es lo que está pasando, pero el nistagmus, que sí se nota en los ojos, es un dato indirecto de la función vestibular, y de manera general el nistagmus puede ser espontáneo, es decir, tú tienes un paciente así de frente y lo estás viendo y estás observando en pocas palabras cómo le están bailando los ojos. También el nistagmus puede ser evocado por la mirada. Tú le puedes decir al paciente que siga el dedo con la mirada, y en ese caso vamos a ver que el nistagmus se presenta hacia uno o hacia el otro lado, o el nistagmus se puede generar al explorar al paciente con cambios de posición del cuerpo y de la cabeza. Al nistagmus le tenemos que estudiar varios factores. Vamos a ver en qué plano se están moviendo los ojos, digamos, si es un nistagmus horizontal, si es un nistagmus vertical o si es un nistagmus rotatorio. También tenemos que ver si el nistagmus empieza luego, si estos movimientos oculares
aparecen al inicio de la maniobra clínica o cuántos segundos tardan en aparecer y si después de varios segundos sigue apareciendo o se fatiga este fenómeno que estamos observando. Siempre al nistagmus lo definimos en la dirección hacia donde se ve la fase rápida. Entonces aquí vemos que la fase rápida es hacia la derecha. Las causas más frecuentes de vértigo, bueno, el vértigo o parte de lo que me interesa con esta plática es que poder identificar cuál es un vértigo o una alteración del equilibrio que pueda ser un dato de alarma y que tengamos que tomar medidas muy urgentes y cuál no es tan alarmante. Entonces, y tratar de diferenciar cuáles son los vértigos de origen periférico, es decir, que se generan en el oído interno o en el nervio, y cuáles son los vértigos centrales que se generan en el encéfalo, es decir, en el cerebro, que, bueno, pues tienen otras implicaciones más complejas. Y bueno, pues de los vértigos periféricos, las causas más frecuentes, y algunas de estas las vamos a ver ahorita más a detalle, pero la principal causa de vértigo periférico es el vértigo postural paroxístico benigno. También otra enfermedad muy importante es la neuronitis vestibular, el hidrops endolinfático, la otitis media, el herpes zóster. También problemas como un tapón de cerumen pueden causar vértigo periférico. Otoesclerosis, que es una enfermedad en la que los 3 huesecillos del oído primero se transforman como en una esponja y luego se vuelven a fusionar. Entonces la conducción del sonido queda afectada. También puede haber vértigo relacionado con algún golpe o traumatismo. Barotrauma, esto es cuando hay cambios muy agudos y drásticos en la presión, es decir, por algún accidente de buceo o por alguna descompresión en un avión. También puede haber, esto es más raro, dehiscencia del canal semicircular. Les estaba hablando del oído interno donde están los canales en la parte del vestíbulo. Hay veces que la parte del hueso, como digamos, como que la cubierta de hueso en la parte más superior del canal se erosiona o se borra, y esto puede dar un vértigo muy característico. Se puede llegar a presentar vértigo en la presencia de ruidos muy intensos. También algunos tumores pueden empezar o pueden debutar como mareo, lesiones vasculares, infecciones y daños al oído interno por algunos fármacos, es decir, un fenómeno de ototoxicidad. Las causas principales de vértigo central son migrañas vestibulares, evento vascular cerebral, es decir, infartos cerebrales, tumores, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, infecciones severas como meningitis o meningoencefalitis. Algunos tipos de epilepsia o crisis convulsivas se asocian también a algunos mareos, y también traumatismos más severos con lesiones cerebrales pueden dejar como secuelas, mareos o vértigo. También hablando de causas sistémicas, es decir, que pueden afectar a todo el cuerpo, que pueden manifestarse como mareo, pues es la hipertensión o hipotensión, aunque más bien aquí la molestia no es tanto como un giro, sino más bien una sensación como estar a punto de desmayarse o un desmayo completo. Enfermedades vasculares o cualquier enfermedad que haga que los vasos muy pequeños como los capilares se hagan más estrechos o menos flexibles, o que la sangre se haga más viscosa y no puedan circular, es decir, que se ve afectada la microcirculación en cualquier parte del cuerpo. En este caso puede afectar también el oído interno y manifestarse como vértigos o mareos. También causas psicógenas, por ejemplo, crisis de ansiedad pueden manifestarse como vértigos intensos. No debemos de despreciar ninguna de estas causas. Nunca le podemos decir al paciente que no tiene nada o que
o que se está imaginando los síntomas. Si el paciente dice que se siente mal, lo tenemos que atender e investigar por completo. También alteraciones tal cual en los ojos pueden generar vértigo, como estrabismo, es decir, cuando los ojos no están bien alineados, que se pueden alinear de manera incorrecta hacia dentro o hacia afuera. Ametropía quiere decir cuando hay una diferencia muy importante en la graduación entre un ojo y el otro. Hay veces que el mismo uso de lentes o la adaptación al uso de estos pueden generar mareo. Y el vértigo optoquinético, esto es un fenómeno normal, lo podemos decir, es cuando estamos en algún lugar y por estar siguiendo algún objeto que se mueva repetidamente, por ejemplo, si estamos en una estación del metro, en alguna estación del tren, y vemos que están pasando un tren y luego otro tren, y estamos viendo la mirada de los demás, vamos a ver que se puede presentar un cierto tipo de movimiento ocular como nistagmus. Y bueno, el primer vértigo del que vamos a hablar, que es el vértigo más común, es el vértigo postural paroxístico benigno. Es la causa más común de vértigo, hasta en el 40% de todos los casos de vértigo. Se presenta más de la quinta a la sexta década de la vida y es más frecuente en mujeres, pero en realidad se puede presentar desde adolescentes hasta personas de más años. Esto es por el desprendimiento de las otoconias. Estos son unas partículas sólidas que están en los canales semicirculares, es decir, en la parte del oído que se encarga de regular el equilibrio. Es más frecuente cuando la lesión en el canal semicircular posterior. En algunas ocasiones también se presenta en el canal semicircular lateral. La característica principal del vértigo cuando estamos hablando de esto es que es un vértigo que sí puede llegar a ser muy intenso, muy intenso, pero el episodio dura de 20 segundos a unos cuantos minutos y siempre tiene la característica de que está desencadenado por cambios de posición. El cuadro clásico es un paciente que dice que estaba acostado, estaba durmiendo, se estaba despertando, giró todo el cuerpo, giró la cabeza, digamos, de izquierda a derecha y en ese momento siente como todo el cuarto le está dando vueltas de una manera impresionante, con bastante malestar, pero así como empezó, se quita después de unos 20 segundos. El paciente puede hacer su día y vuelve a realizar ese movimiento y lo vuelve a tener. En esos casos es ya cuando, después de un par de estos episodios, el paciente es cuando nos busca como atención médica. Y en estos casos, pues lo que tenemos que identificar algunos factores de riesgo como un trauma reciente, por ejemplo, un golpe a la cabeza, o también pacientes que han hecho paracaidismo o deportes extremos, lo hemos relacionado con eso. También pacientes que se han enfermado antes del oído interno. Este problema es recurrente, entonces hay pacientes que han tenido varias crisis de vértigo postural, también algunas posiciones al dormir o pacientes que se giran mucho, también son más propensos a tener esto. Pacientes que tienen osteoporosis o deficiencia de vitamina D son más propensos a tener este tipo de vértigo. La maniobra principal aquí tenemos que ver que normalmente es un oído el que está afectado. Es muy raro que haya un vértigo postural de ambos oídos. Siempre o casi siempre es un solo lado. Y para eso tenemos que hacer una maniobra que se llama Dix-Hallpike. Sentamos al paciente en una mesa de exploración y le vamos a pedir o más bien nosotros lo vamos a recostar de manera dirigida en un movimiento pues lo más rápido posible, de tal manera que quede con la cabeza colgando primero hacia un lado y hacia el otro. Y nosotros vamos a observar los movimientos oculares. Si se presenta nistagmus, ese es el lado el que está afectado. Si se llega a ver el nistagmus, tenemos que ver qué dirección tiene el nistagmus, si está apuntando, si la fase rápida de este movimiento ocular es hacia el piso o lado contrario hacia el piso, o si está girando las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj.
Todos esos datos los vamos a anotar. Algo muy característico del nistagmus cuando hacemos las maniobras de Dix-Hallpike es que este fenómeno se fatiga. Si nosotros hacemos una maniobra una segunda, una tercera vez, cada vez que lo realizamos, el nistagmus ya no se va a presentar, es decir, se fatiga. También es importante que el nistagmus en este tipo de lesiones periféricas tiene una latencia, es decir, no aparece instantáneamente. Pones al paciente en esta posición y si es positivo el dato va a aparecer después de unos 5 segundos aproximadamente. Empiezas a ver cómo normalmente es un movimiento torsional, es decir, que los ojos empiezan a girar. Este es un diagrama. Esta parte es la audición, la parte donde están estas piedritas, estos puntitos blancos, es lo que les estaba diciendo, que son las partículas sólidas que se pueden desprender de los canales semicirculares. Entonces, si repetimos la maniobra, se vuelven a desplazar. Y este tipo de vértigo se trata con cambios de posición, con maniobras. No es necesario dar medicamento. Básicamente, digo, por poner un ejemplo, no sé si recuerdan esos juegos donde tenemos como una tablita con algunos canicas que tenemos que hacer el movimiento tal cual hasta lograr poner las canicas en la posición que nosotros queramos. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las maniobras para poder acomodar estas partículas sólidas que se liberaron y que se fueron a la parte del vestíbulo donde no deben de estar. Para observar estos movimientos oculares, este nistagmus, hay veces que es más fácil observarlo con unos lentes que se llaman lentes de Frentzen, que son unos gogles, unos lentes que tienen hasta 20 dioptrías. Entonces el paciente no puede fijar la vista, entonces es más fácil observar los movimientos del nistagmus. Hay unos gogles que incluso tienen un sistema de iluminación y hay algunos que pueden incluso registrar esto en video y se ve y se puede medir de qué lado es el movimiento ocular. Entonces, una vez que ya realizamos las maniobras de Dix-Hallpike y sabemos cuál es el lado afectado, vamos a hacer las maniobras para intentar acomodar estas piedritas o partículas sólidas. Las principales maniobras son las de Epley. Ocasionalmente hacemos otras que se llaman Semon y hay otras que se llaman Lemper también. Y una vez realizadas estas maniobras se dejan una hoja de ejercicios que el paciente va a realizar en casa. La maniobra de Epley es básicamente rotaciones de 90 grados. Entonces, en este caso, aquí el oído afectado es el oído derecho. Entonces, el paciente está acostado con la cabeza colgando hacia la derecha. Pues el paciente está completamente acostado en la mesa de exploración y el cuello y la cabeza están colgando libremente. Entonces, vamos a hacer en cada estación o en cada posición debe de durar de 10 a 20 segundos. Vamos a ver si aparece el nistagmus. A veces debemos de esperar unos segundos también para ver si hay alguna latencia. Se mueve 90 grados. Luego al paciente le pedimos que gire completamente el cuerpo y se quede del otro costado y así vamos a ver cómo la cabeza queda apuntando hacia abajo. Luego sentamos al paciente en la otra orilla de la cama y le dirigimos la cabeza. Entonces son movimientos de 90 grados en cada estación. Y entonces al hacer esto, pues movemos el vestíbulo de tal manera que las otoconias puedan quedar de nuevo posicionadas. Estas son las maniobras de Semont. Y todas estas maniobras tienen una muy alta efectividad. Si tenemos un paciente que acaba de empezar con el problema, lo diagnosticamos, ya vemos cuál es el oído que está afectado,
Le hacemos una serie de maniobras en el consultorio y con la gran mayoría, hasta el 90% de los pacientes se van a curar de esa manera y no les tenemos que dar ningún solo medicamento. La neuronitis vestibular es otra de las entidades importantes de vértigo periférico. Y bueno, aquí a diferencia de lo anterior es un ataque muchísimo más intenso. El vértigo es más severo, está acompañado de náusea y de vómito. Y como el vértigo postural dura unos cuantos segundos o minutos, aquí el vértigo puede durar varios minutos o incluso horas. Se presenta más entre los 30 y 50 años, puede llegar a ser más frecuente en mujeres y puede ser persistente, es decir, el paciente puede tener varias crisis de neuronitis vestibular a lo largo de su vida. No se identifican claramente factores de riesgo, pero sí es muy claro cómo aquí el ataque al estado general es muchísimo más intenso. Si nosotros observamos el nistagmus, es un nistagmus que solo va en una sola dirección, es un nistagmus horizontal, no tanto torsional, y la fase rápida va hacia el oído que no está afectado. Y el nistagmus se puede inhibir y el mareo puede mejorar parcialmente si el paciente logra tener fijación visual y le pedimos que fije la mirada en algún objeto. Aquí el diagnóstico es principalmente clínico, sobre todo por la fase tan violenta de cómo inicia y sobre todo por la asociación con náusea y vómito. Aquí algunas veces el paciente termina hospitalizado para manejo del vómito, sobre todo para evitar cualquier deshidratación. Y aquí el diagnóstico se puede confirmar con unas pruebas que se llaman vestibulares. Ahorita las vamos a ver más adelante, que es la electronistagmografía o la videonistagmografía, que básicamente identificamos, o como les decía, no podemos meter nada al oído interno para ver cómo está funcionando, pero sí podemos ver cómo se mueven los ojos y esta es una medida indirecta de cómo funciona el oído interno. A eso me refiero con las pruebas vestibulares. Incluso podemos poner agua en diferentes temperaturas, sobre todo agua fría o muy fría en los oídos y medimos la respuesta de los ojos. Se ponen electrodos y se hacen gráficas. Bueno, eso es la electronistagmografía y eso nos puede dar mucha información de cuál es el oído que está más afectado y si hay algún tipo de respuesta, porque cuando hay una neuronitis vestibular muy intensa puede ser que un oído, uno de los vestíbulos esté completamente paralizado. Eso no quiere decir que se quede así. Esto es potencialmente reversible y completamente tratable. Había dicho que no se identifican claramente factores de riesgo, pero hay veces que sí se identifica algún antecedente de alguna infección viral, por ejemplo, algún cuadro respiratorio o algún cuadro digestivo de un probable origen viral. Bueno, pues esos mismos virus respiratorios pudieran ser los responsables de algunos casos de la neuronitis vestibular. Pero sí hay veces que el tratamiento sí termina siendo en el hospital para manejo de la hidratación, para manejo de la náusea, y sí hay medicamentos que podemos usar en este caso. Esto es lo que les decía, esto es una videonistagmografía para medir los movimientos oculares y poder saber cuál es el oído que está más afectado. Cuando hacemos la electronistagmografía ponemos los electrodos para medir los movimientos oculares. Aquí están aplicando agua fría para ver si este oído tiene respuesta o no. Una persona sana, una persona con el oído normal, si tú le pones agua fría, va a tener un mareo muy, muy característico. Una persona que tiene el oído afectado por neuronitis vestibular no va a tener respuesta en ese lado. El tratamiento aquí es para frenarlos o para controlar los síntomas. Vamos a usar frenadores laberínticos, incluso con administración
intravenosa, como el como el difenidor o el dimenidranato. También benzodiazepinas como el diazepam en dosis muy bajas funcionan como frenador laberíntico. También vamos a usar esteroides como la dexametasona en la administración intramuscular. Y una vez que se controló la fase más aguda, el paciente se puede considerar para rehabilitación vestibular. Eso puede ser en casa o con algunos problemas en algún centro donde también se realizan las pruebas vestibulares. También una enfermedad muy característica relacionada con el vértigo periférico es la famosa enfermedad de Meniere. No sé si alguien de ustedes haya escuchado o haya conocido a alguien que le dijeron, ay, es que me diagnosticaron con vértigo de Meniere. Pues la verdad es que es una enfermedad muy rara, afortunadamente, porque sí puede llegar a ser muy, muy incapacitante, porque se caracteriza por tener vértigo, acúfeno, es decir, zumbido en los oídos, plenitud aural, es decir, sentir que el oído está lleno de algo, y hipoacusia fluctuante, es decir, puede acompañarse de sordera que va y viene. La enfermedad de Meniere se caracteriza por un hidrops endolinfático. Nosotros en el oído interno tenemos dos líquidos, un líquido dentro del oído interno y otro líquido entre el oído interno y la capa de hueso que lo forma. Entonces estos dos líquidos siempre deben de estar en balance. Cuando hay un cambio en presión y cuando aumenta el líquido y no se puede regular la presión, se da esta situación de hidrops endolinfático. Hay una discusión que si se puede llamar enfermedad o síndrome de Meniere. Las causas son también desconocidas. Hay algunos que dicen que son relacionados con alguna enfermedad autoinmune. Pudiera haber algunos que dicen que antecedentes de algún golpe o trauma, infecciosa. Algunos investigadores dicen que antecedentes de sífilis o de neurosífilis pueden favorecer la enfermedad de Meniere, pero es una enfermedad que realmente la prevalencia es difícil de evaluar. Sí se sabe que se presenta más entre la cuarta y la quinta década de la vida y también es más frecuente en mujeres, pero también tenemos que considerar que es un diagnóstico de exclusión, es decir, se hacen muchísimas pruebas y cuando ya no resultó nada, hicimos de todo, podemos acercarnos o podemos tener la sospecha que es una enfermedad de Meniere. Pero sí es muy característica esta asociación de crisis de vértigo con zumbido y con pérdida en la audición. Hay algunas variedades de enfermedad de Meniere que se presentan con algo que se llama crisis de Tumarkin, es decir, que el paciente está caminando y de la nada se cae, o sea, como si le hubieran apagado el switch. Eso asociado a cambios en la audición. Hay pacientes que sí recuperan la audición, pero si la enfermedad de Meniere pues avanza y completa todas las fases, puede que esta sordera sea completa e irreversible. Como estaba diciendo, pues está relacionado a enfermedades inflamatorias autoinmunes, algunas infecciones, cambios vasculares. Y hay veces que también los pacientes que ya tienen diagnosticado enfermedad de Meniere con algunas alteraciones, incluso en la composición de sodio en el cuerpo, hay pacientes que ya se conocen con esto y se comen un puñito de cacahuates, unas papas, y eso les produce o les precipita una crisis de Meniere. El tratamiento está enfocado en diuréticos del tipo de la acetazolamida, calcioantagonistas como el nimodipino y cambios en la dieta. Es importante regular la ingesta de sodio también. Hay veces que en casos que ya son muy rebeldes al tratamiento, que no mejoran y que ya pasó mucho tiempo y que incluso el paciente, el vértigo es completamente incapacitante, tenemos que hacer una cirugía pues de ablación, es decir, de destrucción. Entonces tenemos que, si el oído ya está perdido porque ya no capta ni un solo sonido,
hay veces que lo tenemos que destruir la parte del equilibrio para eliminar el vértigo. Entonces, podemos destruir el oído mediante una cirugía, es decir, cortar el nervio vestibular o destruir el oído que queda, la parte del equilibrio, con medicamentos que sabemos que son muy tóxicos para el oído. En este caso usamos inyecciones directamente en el oído de un antibiótico que se llama gentamicina. Aplicamos varias dosis hasta que el oído queda sin ninguna función. Hablando de, aquí ya vamos a hablar de algunos ejemplos de vértigo central. Vamos a hablar de la migraña vestibular, que es una cefalea. Es como la migraña que tiene un dolor de cabeza muy característica, que tiene, es decir, algunos síntomas que preceden, que lo acompañan o que te avisan que vas a tener el dolor de cabeza, y además se asocian con un vértigo incapacitante. Y esto se debe por cambios en los neurotransmisores como la serotonina o dopamina, que llevan a un amplio espectro de molestias. Hay veces que es muy difícil llegar al diagnóstico de migraña vestibular. Hay veces que sí se presenta el dolor de cabeza con el vértigo, pero no hay aura. En otras ocasiones sí hay aura y puede ser con, ¿cómo se llama? Alteraciones en la visión, pérdida de la visión de un lado, flashes, o sea, muy similar a una crisis de migraña convencional, aunado a un vértigo muy severo. En este caso, pues el tratamiento es casi igual a la migraña, con medicamentos antimigrañosos como la ergotamina, la sumatriptán y otros antimigrañosos, y principalmente medidas para evitar caer en esto. O sea, los pacientes que sufren de migraña ya saben que no deben de comer chocolate, ni tomar tanto vino tinto, que no se deben de desvelar. Y bueno, del tratamiento para diferentes tipos de vértigo, como les estaba diciendo, algunas benzodiazepinas como el diazepam en dosis bajas de 2.5 a 10 miligramos funcionan como frenadores laberínticos, antihistamínicos incluso de primera generación como la difenhidramina funcionan como frenadores laberínticos, escopolamina, aquí en México es difícil de conseguir, pero en Estados Unidos existen parches. La verdad es que toda esta parte del tratamiento farmacológico del vértigo es también sumamente interesante. También el difenidol es un medicamento de uso muy frecuente para tratamiento de vértigo, sobre todo la neuronitis vestibular. Se puede administrar vía oral, pero también intramuscular o intravenoso. Y de los calcioantagonistas más utilizados es el nimodipino. Y esto yo creo que es lo más importante de la plática, o sea, las conclusiones a las que quiero llegar, para diferenciar qué es un vértigo periférico, que lo podemos tratar, y un vértigo central en el que pues sí nos puede hablar de una alerta y tener que tratar en el hospital con un neurocirujano o un neurólogo. Hablando del vértigo, en el inicio, cuando es periférico, el inicio es súbito, es decir, como en el vértigo paroxístico benigno, que estabas bien y de repente ya tienes una crisis al haberte movido en la cama. Cuando es un vértigo central, es poco a poco que se va presentando. Cuando es un vértigo periférico, pues es paroxístico, es decir, se presenta una vez, otra vez y otra vez. Cuando es un vértigo central, las molestias son continuas, pueden durar semanas o meses y cada vez son peores. El vértigo puede llegar a tener muchísimas más molestias cuando es un vértigo severo, quizás asocia náusea y vómito. Las molestias asociadas en un vértigo central son menos. Esto es lo que les decía, los síntomas neurovegetativos como náusea y vómito son muchísimo más severos en el vértigo periférico que en el vértigo central.
Los cambios auditivos en el vértigo periférico son frecuentes y en el vértigo central son muchísimo más raros. Afección a otros nervios craneales en el vértigo periférico son raros y en el vértigo central se pueden llegar a presentar, y en el vértigo periférico nunca hay convulsiones y en el central sí se pueden dar. Hablando específicamente del análisis del nistagmus, el nistagmus en el vértigo periférico es horizontal y torsional, en el vértigo central es vertical y sí es muy aparatoso. Cuando estamos analizando el nistagmus postural, en el caso periférico cambia con la dirección y en el caso de un vértigo central nunca cambia. La latencia, es decir, el periodo que va a pasar hasta que se presente el fenómeno, en el vértigo periférico es variable y en el central realmente no tiene latencia. Hay veces que el nistagmus aparece instantáneamente. La fatigabilidad, es decir, si el nistagmus se va a quitar, en el periférico es variable y en el vértigo central el nistagmus no tiene latencia y tampoco fatiga. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Qué barbaridad. Doctor Patricio Madrid Pesqueira, con qué facilidad dice uno, estoy mareado. Realmente muy interesante la información. Y Doctor, yo sí quisiera hacer algunas preguntas que tengo aquí con el el doctor chat. Alejandro López, director médico de Prevención Seguros, tenemos algunas preguntas. Sí. Me preguntan, doctor, que si la autoesclerosis es hereditaria o heredable. Sí, hay una cierta presentación, una cierta predisposición familiar y sí se presenta más en mujeres. Incluso hay mujeres que después del embarazo se agrava la sordera y algunas crisis de mareo si tienen autoesclerosis. Pero sí hay presentaciones familiares de esta enfermedad. Tengo una pregunta si el váguido, el síncope y el mareo es lo mismo. Pues bueno, no, el síncope y el váguido, como muchas veces decimos, está asociado a algo más cardiovascular, alguna disautonomía o alguna crisis vasovagal. Y sí, un presíncope o un síncope puede ser como ya me voy a desmayar o un desmayo completo. Pero pregunto una cosa que a mí también me interesa. Dicen, ¿por qué el exceso de alcohol perjudica el equilibrio? Porque el alcohol deshidrata las neuronas y también tiene o sea, ahí sí tiene un efecto directo en el sistema nervioso central y además pues tiene un cierto efecto ototóxico transitorio, pero es más central que periférico el efecto por deshidratación. Doctor, ya lo comentó, pero sí es impresionante lo del síndrome de Meniere. Entonces hay personas que son de plano incurables con el síndrome de Meniere, ¿verdad? O la enfermedad de Meniere. Sí, es una enfermedad que se puede controlar, pero no curar. Y hay personas que tienen una muy buena calidad de vida, que las crisis son muy espaciadas y que la audición pues puede recuperar y pueden estar muchos años con una audición estable, sin ninguna crisis, sin necesidad incluso de tomar tantos medicamentos. En estos casos se ha visto mejor estaba hablando de la dieta. Es mejor tener una dieta moderada en sodio que una dieta sin sodio. Porque si tú tienes un paciente sin nada de sodio, el día que se come un cacahuate o un hot dog, ya se puede precipitar una crisis de Meniere. Sí, también me pregunta, doctor, con respecto, ya lo comentó, con respecto al estrabismo. Dice una persona que desde que nació tiene estrabismo, pero que apenas en la edad adulta empezó a tener mareos, que si tiene alguna relación. Es más probable que sea por otra causa. Hay otras causas congénitas, como por ejemplo los albinos tienen un nistagmus congénito. Desde el nacimiento lo presentan y ellos no refieren mareo, ellos tienen una función vestibular normal. Entonces, en el caso de alguien que tenga estrabismo, ya sea convergente o divergente desde niños y tiene vértigo en la etapa adulta, es probable que
que se refiera a otra cosa. Hablando de cambios visuales, también hemos visto que pacientes mayores que usan lentes bifocales no nos ayudan mucho a la rehabilitación de este tipo de mareos. El hecho de estar haciendo el cambio de visión cercana y visión lejana con estos lentes no ayuda mucho al equilibrio. Cuando estamos tratando pacientes de cierta edad, les pedimos que no usen lentes bifocales, que usen, pues sí, ni modo, un par para ver de cerca y otro par para ver de lejos. También me pregunta si las hormonas, en el caso de las mujeres, tienen relación con el vértigo. Pues en algunos casos asociado al síndrome climatérico sí pudiera haber más bien algunos tipos como de mareo o inestabilidad, pero no a un vértigo con sensación de giro. También me pregunta, doctor, que con respecto a la edad de las personas, si entre más grande es la persona, tiene más posibilidades de tener vértigo. Sí, sí, porque así como las funciones del cuerpo van declinando, así como tenemos presbicia, es decir, vista cansada, también vamos a tener presbiacusia, es decir, baja la función del oído, y también hay presbiestasia, es decir, la función vestibular va declinando también. Y además, pues nuestra postura general va siendo diferente, nos vamos encorvando, la fuerza muscular y la integridad ósea va cambiando. Entonces, sí hay más posibilidad de tener alteraciones vestibulares o del equilibrio con la edad. Doctor, pues hay todavía mucho más preguntas, pero yo creo que las vamos a obviar porque si no vamos a acabar a las 12 de la noche. Pues entonces aquí dejo a Jorge con ustedes. Doctor Patricio Madrid, bueno, pues interesantísima plática, doctor Alejandro López. Muchas gracias por esta mediación en las preguntas. La verdad es que muy interesante plática, ¿no? Muy interesante plática. Agradecemos a Vida Assistance el apoyo para la coordinación de este chat médico y tenemos un mensaje. Está con nosotros Michelle Corona. Ella es la responsable de atención a clientes en Vida Assistance, que nos tiene un mensaje interesante para todas las personas que nos acompañan esta noche. Michelle, muchas gracias. Doctor Patricio Madrid, muchas gracias. Alejandro López, muchas gracias. Buenas noches. No, de Además, nada, Jorge, muchas también me gracias. gustaría comentar nada más, Jorge. Perdón. Vida Assistant es nuestro proveedor de ambulancias en toda la Ciudad de México, entonces, y hay servicios de emergencia. Luego, ahorita seguramente lo van a explicar, ¿verdad? Pero Sí, claro. un comentario. Muy bien, bueno, pues les voy a hablar un poquito sobre lo que es Vida Assistance. Nosotros somos una empresa dedicada a la atención médica y prehospitalaria, comprometidos totalmente con la atención y salud de nuestros pacientes. Dentro de nuestra lista de servicios contamos con la atención médica prehospitalaria en moto, la consulta médica a domicilio, los traslados de ambulancia desde traslados básicos sencillos hasta traslados aéreos, la enfermería a domicilio, las campañas de salud, la consultoría empresarial, además de la toma de laboratorios. Me gustaría mucho hacer referencia sobre las coberturas que cuenta Vida Assistance. Actualmente contamos con una cobertura nacional en todos nuestros servicios y brindando un tiempo aproximado de respuesta entre 10 y 25 minutos. Nuestros servicios cubren desde aseguradoras, clubes deportivos, corporativos, restaurantes, etc. Contamos con membresías individuales, familiares, que incluyen los servicios de paramédico en moto, consulta médica a domicilio, traslados en ambulancia, y pues son muy económicas, además de, como un plus, una serie de descuentos con diferentes empresas, como lo pueden ser laboratorios, ópticas, servicios funerarios, turísticos, etc. Y por último, pues me gustaría mucho agradecer la oportunidad que nos está ofreciendo Prevem en participar en este chat médico. Nosotros, como lo comentaba el doctor López, efectivamente les brindamos el servicio de ambulancia, además de paramédicos en moto, entre pues los próximos proyectos que estamos a punto de comenzar con ellos. Y pues nosotros estamos
en apoyo con ellos, en poder asegurar la salud de todos sus usuarios. Michelle, muchísimas gracias. Sobre No, todo gracias a ustedes. este servicio de emergencia, muchas veces el tránsito complica que llegue una ambulancia. Es más importante que primero llegue un paramédico, un médico y atender al paciente. Les agradecemos mucho por la coordinación de este chat. Muchas gracias por el mensaje y pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición del Chat Médico Prevén. Gracias, Michelle. Claro, con gusto. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevén. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevén. Muchas gracias.